Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de poleas que nos dice lo siguiente. Los motores A y B tiran de los cables con una aceleración igual a 0.2 multiplicado por el tiempo, donde el tiempo o t está en segundos. Determinen la rapidez cuando el bloque alcanza una altura de h igual a 4 metros partiendo del reposo en h igual a 0. Además también hallar el tiempo que se demora en alcanzar dicha altura. Para poder desarrollar la solución de este ejercicio, lo primero que se debe hacer es determinar un datum. Un datum es un vector de referencia o una referencia a partir de la cual nosotros vamos a poder identificar los puntos. Por ejemplo, si este es nuestro datum, este va a ser nuestro punto A. Y este es nuestro punto A. Esta distancia que hay desde el datum hasta el punto A, nosotros la vamos a llamar como S sub A. Luego de eso tendríamos la distancia hacia el punto D. Si tenemos la distancia hacia el punto D, a este valor o a este vector lo vamos a denominar como S sub D. También tendríamos la distancia hacia el punto C, al cual nosotros vamos a denominar S sub C. Y por último tendríamos la distancia hacia el punto B, al cual nosotros podríamos denominar S sub B. Muy bien. Luego de determinar un datum, nosotros necesitamos determinar secciones continuas o secciones del cable que son ininterrumpidas. Por ejemplo, esta parte del cable. Si comenzamos la trayectoria en A, vamos a subir por esta zona, vamos a pasar a la trayectoria en D y vamos a terminar en este punto. O sea, todo este cable o toda esta cuerda es ininterrumpida. Y a esa ininterrupción nosotros la vamos a denominar L1. ¿Y L1 a qué va a ser igual? Va a ser igual a S sub A más el valor de S sub D, que sería esta distancia, más nuevamente el valor de S sub D. Ese sería el valor de L1, que operando nos resultaría que el valor de L1 va a ser igual a S sub A más el valor de 2 veces S sub D. Muy bien. Por ese otro lado tendríamos otra cuerda, que va a ser igual a este valor, S sub B, más S sub C, que sería la distancia hasta C, y nuevamente tendríamos que sumar esta cuerda. Y esa cuerda, como nosotros no necesitamos tenerla, no necesitamos generar una nueva variable, la vamos a encontrar como diferencia. Entonces tendríamos que L sub 2 va a ser igual a S sub B más el valor de S sub C más el valor de esta longitud, que sería igual a S sub C menos S sub D. S sub C menos S sub D. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una relación en longitudes y nos están dando datos como aceleraciones o velocidades, lo que debemos hacer es derivar. Entonces, derivando esta expresión tendríamos que la derivada de la longitud, una longitud siempre va a ser constante, por lo tanto su derivada es 0. La derivada de S sub A va a ser S sub A punto más el valor de 2 veces la derivada de S sub D va a ser S sub D punto. Ahora, si nosotros queremos buscar una aceleración, tendríamos que volver a derivar esta expresión, que nos resultaría que 0 va a ser igual a el valor de S sub A, 2 puntos, más el valor de 2 veces S sub D, 2 puntos. Muy bien. Por este otro lado tendríamos lo siguiente, que L2 va a ser igual a S sub B más S sub C más S sub C menos S sub D, que sería lo mismo decir que L sub 2 va a ser igual a S sub B más el valor de 2 veces S sub C más el valor de menos el valor de S sub D. Muy bien. Igualmente que en la anterior expresión necesitamos derivar. La derivada de L va a ser 0, la derivada de S sub B va a ser S sub B punto más el valor de 2 veces S sub C punto menos el valor de S sub D también punto. Y si volvemos a derivar esta expresión, nosotros tendríamos que 0 va a ser igual a S sub B, 2 puntos, más el valor de 2 multiplicado por S sub C, 2 puntos, menos el valor de S sub D, 2 puntos. Muy bien. Nosotros sabemos que la aceleración de los motores va a ser igual a 0.2t, que sería lo mismo decir que va a ser la aceleración de estos segmentos. La aceleración de S sub A y de S sub B va a ser igual al valor de 0.2 multiplicado por el tiempo. Y ese valor lo podríamos reemplazar en esta expresión. Entonces tendríamos que 0 va a ser igual a el valor de S sub A, que sería 0.2 multiplicado por el tiempo,
más el valor de 2 veces S sub D, 2 puntos. Entonces, si pasamos este término a restar y este término a dividir, tendríamos que S sub D, 2 puntos, va a ser igual a 0.2 entre 2, 0.1 multiplicado por el tiempo. Este valor hallado lo podríamos reemplazar en esta ecuación, de donde tendríamos que 0 va a ser igual a SB va a ser igual a la aceleración del motor, y la aceleración del motor era 0.2 multiplicado por el tiempo. Ahora, a todo esto se le va a sumar el valor de 2 veces S sub C, 2 multiplicado por S sub C, todo esto como derivada segunda, menos el valor de S sub D, y S sub D era menos 0.1 por el tiempo, menos con menos se va a convertir en más el valor de 0.1 multiplicado por el tiempo. Si es que sumamos estas dos expresiones y las pasamos a restar, tendríamos que menos 0.30 multiplicado por el tiempo va a ser igual al valor de 2 veces S sub C derivada segunda. Y si pasamos este valor a dividir, tendríamos que S sub C segunda va a ser igual a el valor de menos 0.15 multiplicado por el tiempo. ¿Y de qué nos sirve hallar esta expresión? Nosotros sabemos que S sub C va a partir del datum hasta el punto C. Si nosotros conocemos qué tanto acelera el punto C, también podríamos decir que sería lo mismo que qué tanto acelera la masa en H. Entonces tenemos que la aceleración en el punto C va a ser igual a menos 0.15 multiplicado por el tiempo. Esto porque nuestro datum tomaba las distancias hacia abajo, pero para hacer un acomodo mucho más rápido podríamos decir que la aceleración en C va a ser igual a 0.15 multiplicado por el tiempo. Trabajar con el valor absoluto. Nosotros sabemos que la integral de la aceleración va a ser igual a la velocidad. Entonces tendríamos que la integral de 0.15 multiplicado por el tiempo, todo esto por el diferencial del tiempo, va a ser igual a 0.15 entre 2, 0.075 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y esta va a ser la velocidad. Ahora, si nosotros queremos calcular el espacio, nosotros sabemos que la integral de la velocidad diferencial del tiempo va a ser igual al espacio. Entonces tendríamos que la integral de esta expresión, que va a ser 0.075 multiplicado por el tiempo al cuadrado, todo esto integrado respecto al tiempo, va a ser igual al espacio, que va a ser el valor de 0.025 multiplicado por el tiempo al cubo. Este va a ser el espacio recorrido. Como el ejercicio nos está preguntando por la velocidad de la masa cuando ésta alcance una altura en h igual a 4, nosotros necesitamos conocer el tiempo en el cual alcanza esa altura para poder reemplazarlo en la fórmula de la velocidad. El espacio recorrido, que va a ser igual a 0.025 multiplicado por el tiempo al cubo, esto va a tener que ser igual a 4. Si nosotros pasamos esto a dividir y esto lo pasamos como raíz cúbica, tendríamos que el tiempo transcurrido va a ser igual a la raíz cúbica de 160, que esto va a ser igual a 5.43 segundos. Entonces, para alcanzar una altura de h igual a 4 han tenido que pasar 5.43 segundos. Y si nosotros queremos conocer qué velocidad tenía en ese instante, tendríamos que reemplazarlo en la fórmula de la velocidad, que nos dice que va a ser igual a 0.075 multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sería lo mismo decir que la velocidad va a ser igual a 0.075 multiplicado por el valor de 5.43, todo esto elevado al cuadrado, que nos va a dar el valor de 2.21 metros por segundo. Entonces, de esta forma habríamos desarrollado un ejercicio de poleas. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.